Hola jóvenes, ¿cómo están? Continuando con el desarrollo de integrales, veamos ahora las integrales de funciones. Lo vemos ahí en el pizarrón. Estas, al igual que como se vio en derivadas, los teoremas son muy parecidos a cuando trabajamos X, pero ¿qué le vamos a agregar? Siempre que derivamos una función, colocamos la función por la derivada de la función y siempre pues le multiplicamos la derivada de la función. Entonces en este caso, muy parecido, tenemos los teoremas. Teníamos x a la n cuando estábamos trabajando solo x, y ahora tenemos una función elevado a la n. Le vamos a multiplicar la derivada de la función y el resultado, la sustitución directa, va a ser igual a la función elevado a la n más 1 dividido n más 1 más c. Y no debemos de olvidar nunca la constante de integración. Vamos a la segunda integral. La derivada de la función dividido la función. Si yo tengo este teorema completo, la sustitución directa va a ser logaritmo natural de la función más c. Número 3, si tengo un número elevado a una función por la derivada de la función, si yo completo este teorema de acá, su sustitución directa va a ser el número elevado a la función dividido el logaritmo natural del número más c. Número 4, el número de Euler. Si tengo Euler elevado a la función, esto debería estar multiplicando a la derivada de la función. Si esto se cumple, su sustitución directa va a ser Euler elevado a la función más c. Estos, digámoslo así, que son los cuatro principales. Y luego pues ya vendrían las trigonométricas y las inversas. Tengo el seno de una función por la derivada de la función. Si eso se completa, si este teorema se completa, su sustitución directa va a ser menos el coseno de la función más c. Si tengo el coseno de la función por la derivada de la función, si se completa este teorema, su sustitución directa va a ser el seno de la función más c. En el caso de la tangente y la cotangente, pues recordando que tenemos tres diferentes integrales que me llevan a un mismo resultado. En este caso, si tengo la derivada de la función dividido el coseno cuadrado de la función, o si tengo la integral de la secante al cuadrado de la función por la derivada de la función, o si tengo 1 más tangente cuadrada de la función por la derivada de la función, cualquiera de estas tres integrales, si las completo o las tengo completas, su sustitución directa va a ser tangente de la función más c. Si por ejemplo, ahora vamos al teorema 8, si tengo ahora cualquiera de estas tres integrales que vemos acá, su sustitución directa va a ser cotangente menos cotangente de la función más c, que sería la derivada de la función dividido seno cuadrado de la función, o la cosecante al cuadrado de la función por la derivada de la función, o 1 más la cotangente al cuadrado de la función por la derivada de la función. Cualquiera de estas tres integrales, media vez esté completa, su sustitución directa va a ser cotangente de la función más c. Vamos con las trigonométricas inversas. Si tengo la derivada de la función dividido la raíz cuadrada de 1 menos la función elevado al cuadrado, si se completa esto, la sustitución va a ser seno inverso de la función más c, o, que es lo mismo, arco seno de la función más c. O podríamos tener también en el número 10 la derivada de la función dividido 1 más la función elevada al cuadrado. Si tengo esto, esto es igual a la tangente inversa de la función más c, o lo que es lo mismo, la arcotangente de la función más c. Estos son entonces los 10 teoremas principales de funciones. Vamos a irlos trabajando de a poquito en los siguientes ejemplos. Entonces veamos los siguientes ejemplos. Veamos los siguientes ejemplos. Vamos con el número 1. Tengo la función o la integral x al cubo menos 5x más 3 elevado al cuadrado, y esto multiplicado por 3x al cuadrado menos 5. Todo esto por dx. Por ejemplo, tenemos esta integral.
x al cubo menos 5x más 3 elevado al cuadrado por 3x al cuadrado menos 5. ¿Sí? O sea, si yo trato de llevar esto a uno de los teoremas que vimos anteriormente, teníamos el teorema de una función elevada a un exponente por la derivada de la función. Si este teorema yo lo completo, su sustitución directa va a ser u elevado a la n más 1 dividido n más 1 más c. ¿Sí? En este caso entonces particular, yo veo que aquí esto es una función elevada a un exponente. ¿Sí? Para poder completarlo y hacer esta sustitución directa, esto debería de ser la derivada de la función. Entonces veamos si esto es cierto. Aquí tengo u a la n, es decir que mi función va a ser igual a x al cubo menos 5x más 3. La derivada de esto es igual a 3x al cuadrado menos 5. ¿Sí? Y casualmente es lo que tengo acá. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio particular, pues, como tengo completa la integral o el teorema, que tengo una función elevada a un exponente por la derivada de la función, estoy completando mi teorema, la sustitución directa entonces va a ser igual a u elevado a la n, que sería x al cubo menos 5x más 3 elevado a la n más 1, que sería 3 dividido 3 más c. Esta entonces debería ser la respuesta a este primer ejercicio de integrales de función. ¿Sí? Entonces tengo que completar siempre el teorema para poder hacer la sustitución directa. ¿Sí? Ok. Veamos un siguiente ejemplo. Voy a borrar por acá. Y el ejemplo número 2 es el siguiente. 5 veces el coseno de x más 3 elevado a la x más 10 elevado a la x más 5x más 1 elevado al cubo. Todo esto por dx. Ok. Aquí si lo vemos, pues tenemos una integral que tiene varias sumas dentro de ella. Entonces, como ya lo vimos, esta integral yo la puedo dividir en varias integrales. ¿Sí? Una vez esté sumando o restando. Entonces yo puedo representar esto como la integral de 5 veces el coseno de x por dx más la integral de 3 elevado a la x por dx más la integral de 10 elevado a la x por dx más la integral de 5x más 1 elevado al cubo por dx. ¿Sí? Y puedo trabajar cada una de las integrales por separado. Trabajarlas por separado entonces. De acá yo puedo sacar el 5 de la integral. Me va a quedar entonces la integral del coseno de x por dx. ¿Sí? Una vez esté multiplicando el número, lo puedo sacar de la integral. Más, aquí tengo un número elevado a la x. Si yo tengo un número elevado a la x, me dice la integral que esto va a ser igual al número elevado a la x dividido el logaritmo natural de el número. Ok, entonces de una vez voy a resolver. Y esto entonces se vuelve 3 elevado a la x dividido el logaritmo natural de 3 más, tengo la integral de 10 a la x que va a ser el mismo teorema, sería 10 elevado a la x dividido el logaritmo natural del número que es 10 más, voy a dejar pendiente esta integral, 5x más 1 elevado al cubo por dx. ¿Sí? Entonces todavía tengo dos integrales pendientes. De acá, recordar que si tengo la integral del coseno de x de x, la sustitución del coseno de x por dx va a ser igual a el seno de x más 0. ¿Sí? Ok.
Entonces, esto va a ser igual a 5 veces la integral entonces del coseno de x es seno de x, esto más 3 elevado a la x dividido el logaritmo natural de 3, más 10 elevado a la x dividido el logaritmo natural de 10, más, aquí entonces, ¿qué es lo que tengo de integral? Aquí tengo una función elevado a un exponente, ¿sí? Pero, ¿qué me dice el teorema? Me dice el teorema que si yo tengo una función elevada a un exponente, esto debe estar multiplicado por la derivada de la función, por dx. Si esto se cumple, la sustitución directa va a ser igual a u elevado a la n más 1 dividido n más 1 más c. Entonces veamos. Aquí tengo, vuelvo y repito, una función elevada a un exponente. ¿Será que tendré la derivada multiplicando? Si yo digo que mi función es 5x más 1, la derivada de esto va a ser igual a 5, ¿sí? Entonces, para poder completar aquí el teorema, lo que me falta es la derivada de la función. En este caso, la derivada de la función es un 5. Y el 5 pues no lo tengo multiplicando ahí. Entonces, acá es donde vamos a empezar a trabajar los pequeños trucos de las integrales, ¿sí? Entonces ya veo que la derivada aquí es 5. Entonces veamos. Voy a trabajar aquí por separado. 5x más 1 elevado al cubo por dx. Ok. Entonces tengo una función elevado a un exponente, ¿sí? Ya verifiqué que la derivada de 5x más 1 es 5, entonces lo que me falta aquí para completar el teorema es un 5, ¿sí? Entonces, en integrales yo puedo multiplicar o dividir un número que me haga falta para completar el teorema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá me falta el 5, yo se lo voy a agregar aquí, multiplicando, ¿sí? Y aquí pues yo ya, para efectos míos, yo ya completo el teorema, ¿sí? Ya tengo la derivada de la función por la función elevada al exponente. Completé el teorema, pero aquí altero mi integral porque yo le agregué un 5. Entonces, lo que yo haga dentro de la integral, tengo que hacerlo inverso afuera de la integral, ¿sí? O sea, si yo multiplico dentro de la integral, voy a dividir dentro del mismo número o afuera. Si dividiera dentro de la integral, voy a hacerlo inverso afuera, es decir, que si divido dentro de la integral, multiplico por ese mismo número afuera de la integral. En este caso, como yo estoy multiplicando por 5, voy a dividir dentro de 5 afuera de la integral, ¿sí? Entonces aquí yo ya compenso esto porque este 5 pues yo lo podría sacar de la integral y 5 dividido 5 es 1 y ahí pues ya no altero el resultado de mi integral, ¿sí? Entonces ahora para efectos pues yo ya completé la integral con la derivada de la función por la función elevada a exponente y esto que es igual. No debo de olvidar aquí que tengo el 1/5 fuera de la integral. Y acá pues hago la sustitución que es u elevado a la n más 1. ¿Quién es u elevado a la n? 5x más 1 elevado al cubo más 1 sería 5x más 1 elevado a la cuarta dividido 4. ¿Sí? Y acá si multiplico linealmente esto me queda igual a 5x más 1 elevado a la cuarta dividido 5 por 4 que es 20. ¿Sí? Entonces este es el resultado de esta integral. Entonces el resultado total de mi integral va a ser igual a 5 veces el seno de x más 3 elevado a la x dividido el logaritmo natural de 3 más 10 elevado a la x dividido logaritmo natural de 10 más 5x más 1 elevado a la cuarta dividido 20 más c. No se me debe de olvidar esa constante de integración, media vez mi integral sea indefinida como las que estamos trabajando, ¿sí? Entonces en este caso, ese es el resultado de esta integral. Entonces vuelvo y repito, si yo tengo una integral donde me falta completarla por un número, ya sea multiplicando o dividiendo, yo se lo puedo agregar, ¿sí? Aquí le agregué el 5 para completar el teorema, pero
lo que yo hago dentro de la integral tengo que hacer lo contrario fuera. Entonces si aquí multipliqué por 5, voy a dividir dentro de 5 fuera de la integral para evitar alterar mi integral, ¿sí? Entonces aquí ya completé mi teorema, hago mi sustitución sin olvidar que lo que agregué fuera de la integral o lo que multipliqué o dividí, ¿sí? Entonces vuelvo y repito, aquí se puede agregar o completar números, no se puede agregar variables, ¿sí? No, yo no, si por ejemplo aquí me hiciera falta un 5x, yo no puedo agregar un 5x, solo puedo agregar el número, no puedo agregar variables, ¿sí? Entonces solo puedo agregar números, ¿sí? Pueden ser fracciones, pueden ser números enteros, pero no puedo agregar una variable, ¿sí? Entonces, por favor, que quede bien clara esa parte, que yo puedo completar mi integral, pero siempre debo hacer lo contrario de lo que haga dentro de la integral, fuera, ¿sí? Entonces acá lo vemos específicamente como en el caso de la multiplicación o de la división. Puede pasar de que me falte un número y se lo tenga que sumar, pero si le sumo un número, debo de compensarlo restándole el mismo número. Cuando se suma o se resta un número, se hace dentro de la integral. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante, ¿sí? Pero lo que me interesa es de que quede clara esta parte de cómo completé aquí el teorema, ¿sí? Con este 5 que yo le agregué, pero se lo dividí fuera, ¿sí? Para no alterar el resultado de mi integral. Y este 1/5 pues permanece siempre dentro del resultado. Y alguno pues me podrá preguntar, mire, ¿y este 5 qué pasó? Pues con ese 5 lo que pasó fue que me ayudó a completar el teorema, ¿sí? Y todo ese teorema lo sustituí por su respuesta directa, que en este caso es 5x más 1 elevado a la cuarta dividido 4, ¿sí? Entonces cuando yo sustituí esto en automático, tomé toda la expresión incluyendo el 5 que yo le agregué, ¿sí? Entonces espero que este primer ejercicio ya aplicando ahí algún truquito para completar la integral, pues haya quedado claro. Vamos con el ejemplo número 3. Vamos con el ejemplo número 3. Y este va a ser el siguiente. La integral de x al cuadrado menos 1 dividido x al cuadrado, perdón, es x al cubo menos 3x. Ok. Entonces veamos si esto se parece a alguno de los teoremas que vimos anteriormente. Anteriormente pues vimos que había un teorema que me decía que si yo tengo la derivada de la función dividido la función, si se cumple ese teorema, la sustitución directa va a ser igual al logaritmo natural de la función más c, ¿sí? Entonces yo puedo decir acá que lo que está aquí en la parte del denominador es mi función, ¿sí? Es decir, que yo estoy diciendo que mi función es x al cubo menos 3x. La derivada de mi función entonces debería ser igual, derivo x al cubo, que sería 3x al cuadrado, y la derivada de 3x, que es 3, ¿sí? Y esta entonces es la derivada de mi función, y es lo que debería yo de tener en la parte del numerador para completar mi teorema. ¿Será que esto se parecerá a esto? Pues así como está escrito, no se parece, ¿sí? Pero veamos acá, si hago una factorización aquí del 3, si factorizo el 3, esto me va a quedar igual a x al cuadrado menos 1, ¿sí? Y escrito de esta manera, ¿será que ahí ya se parece por lo menos un poco a lo que tengo en el numerador? Sí, ahí ya se parece porque parece este x al cuadrado menos 1. Pero ¿qué me falta para completar aquí la expresión o mi derivada? Me falta un 3. Entonces, como vimos en el ejemplo anterior, yo le puedo agregar un número, ya sea multiplicándolo o dividiendo dentro de la integral. Entonces veamos. Yo voy a hacer lo siguiente aquí. Voy a tener x al cuadrado menos 1, que es la derivada, y x al cubo menos 3x por dx. Entonces, yo estoy diciendo que aquí abajo tengo mi función, aquí debería tener la derivada de mi función, pero ya vi que la derivada es esto, entonces lo que me falta para completar la derivada es un 3, ¿sí? Entonces yo le agregué aquí un 3 multiplicándolo.
Si yo le agrego un 3 multiplicándolo dentro, debo de dividir dentro de 3 fuera de la integral, ¿sí? Entonces voy a multiplicar esto por 1/3 y esto entonces va a ser igual a el 1/3, dijimos que permanece fuera de la integral. Y ahora sí, ya con esto, con este 3 que le agregué aquí, esto sí ya es la derivada de la función. Y aquí tengo, en el numerador tengo la derivada de la función y en el denominador tengo la función. Mi teorema dice la derivada de la función dividido la función es exactamente lo que yo tengo aquí, y se completa esto es igual al logaritmo natural de la función. Entonces el 1/3 que quedó fuera de la integral por el logaritmo natural de la función, en este caso mi función es x al cubo menos 3x más c, ¿sí? Lo puedo dejar de esa manera, o también podría colocarlo como el logaritmo natural de x al cubo menos 3x dividido 3 más c, ¿sí? Cualquiera de las dos formas estaría bien. Esta debería ser la respuesta a esta integral, ¿sí? Y recordando siempre de que siempre el logaritmo lo pongo entre barras de valor absoluto, porque no puedo sacar el logaritmo natural de un número negativo. Entonces al colocarlo entre barras de valor absoluto estoy certificando de que lo que va a salir de acá va a ser un número positivo, ¿sí? Entonces sería el ejemplo número 3, otra vez completando la integral, que me hacía falta un número aquí para completar el teorema, pero lo que hago dentro de la integral debo hacer lo contrario afuera, ¿sí? Entonces este sería el ejemplo número 3, ¿sí? Ok, veamos el siguiente ejemplo. Este va a ser igual a la integral de el coseno de x por el seno al cubo de x, ¿sí? Ok. Aquí pareciera como que esto deberíamos de ver si se parece a alguno de los teoremas de funciones trigonométricas, porque están contenidas aquí dos funciones trigonométricas. Pero veamos lo siguiente: si esto yo lo escribo de la siguiente manera, como el coseno de x por el seno de x al cubo por dx, esto es lo mismo que esto, ¿sí? Esto para verlo un poco más claro. Aquí yo podría decir que aquí tengo una función elevado a un exponente, y esto entonces debería de ser la derivada de la función, ¿sí? ¿Para qué? Para completar el teorema que me dice que si tengo una función elevada a un exponente y está multiplicado por la derivada de la función, la sustitución directa va a ser igual a u elevado a la n más 1 dividido n más 1 más c, ¿sí? Entonces, yo aquí estoy diciendo de que mi función es igual a el seno de x, ¿sí? La derivada del seno de x es coseno de x, ¿sí? Y exactamente acá, el coseno de x es lo que tengo multiplicando y que es la derivada de mi función, ¿sí? Entonces aquí, para este ejercicio yo tengo completo el teorema, ¿sí? Entonces aquí puedo hacer la sustitución directa, es decir que esta integral entonces va a ser igual, aplicando el teorema, u elevado a la n más 1, que sería el seno de x, elevado a la n más 1, 3 más 1 que sería 4, dividido 4, más c. Esa podría ser una de las formas, o la otra podría ser regresarlo a su forma original, seno a la cuarta de x dividido 4 más c, ¿sí? Y esa entonces debería de ser la respuesta a este ejercicio número 4, ¿sí? Parecía complicado solo por el hecho de que ya se volvía trigonométrico, pero ojo, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir, no necesariamente porque tenga involucradas funciones trigonométricas significa de que vaya a ser un teorema de funciones trigonométricas. Aquí pues lo llevamos al teorema de una función elevada a un exponente por la derivada de la función, y pues sale en dos líneas, ¿verdad? Entonces, ojo ahí. Veamos los siguientes. Vamos a ver por acá.
vamos a tener lo siguiente. Número 5 es igual a la integral de el coseno de x dividido el seno de x por dx. ¿Sí? Ok. Esta integral también me la pudieron haber dado como la cotangente de x, ¿sí? Recordando de que también, al igual que en derivadas, pues aquí podemos hacer uso de sustituciones trigonométricas, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, acá la cotangente de x yo la podría sustituir como el coseno de x dividido el seno de x, ¿sí? Entonces no tengo un teorema específico para la integral de la cotangente de x, ¿sí? Tengo varias integrales que me llevan a la cotangente de x, pero no tengo una integral que me resuelva la cotangente de x. Entonces aquí, por medio de una sustitución trigonométrica, pues yo lo podría convertir a esta expresión, ¿sí? En este caso pues me dieron esa expresión. Entonces veamos lo que tengo acá. Si aquí otra vez, no necesariamente porque tengo funciones trigonométricas, pues tengo que acudir a alguno de los teoremas de funciones trigonométricas. Tengo el teorema de la derivada de la función dividido la función. Si se cumple esto es igual al logaritmo natural de la función más c. Entonces yo aquí estoy diciendo de que el seno de x es mi función y por lo tanto lo que tengo en el numerador debería de ser la derivada de la función. Es decir, que yo estoy diciendo de que mi función es seno de x y la derivada del seno de x ya vimos que es coseno de x. Entonces en este caso, pues efectivamente tengo completa la integral tal cual, no tengo nada que agregarle. Tengo la derivada de la función dividido la función, por lo tanto el resultado de esta integral, hago la sustitución directa que sería el logaritmo natural de la función, que es el seno de x más c. ¿Sí? Y así de fácil, entonces estaríamos resolviendo esa integral. ¿Sí? No tuvimos nada que agregarle. Ok, veamos el siguiente. Ahora entonces me están dando la integral de la tangente de x. Si tengo ahora la tangente de x, no tengo ningún teorema que me resuelva la integral de la tangente de x, pero sí tengo varios teoremas que me llevan a la tangente de x. Ok, entonces acá voy a hacer uso de una sustitución trigonométrica. En este caso la tangente de x yo la puedo sustituir por el seno de x dividido el coseno de x. ¿Sí? Y esta es muy parecida al ejercicio anterior, ¿verdad? Solo que está al revés. Entonces yo voy a decir acá, ok, ahora aquí en el denominador tengo mi función y en el numerador debería de tener la derivada de la función. Entonces veamos si es cierto. Yo estoy diciendo de que mi función es el coseno de x. La derivada del coseno de x es menos el seno de x. ¿Sí? Entonces tengo la función, sí, y tengo la derivada casi, ¿va? ¿Qué me falta para completar la derivada? Un signo menos o un menos 1 si lo quieren ver así. Entonces vamos a completar esa integral. Yo le voy a multiplicar aquí un menos 1 para obtener este menos seno de x. Pero al agregarle este menos 1, debo si lo estoy multiplicando, debo de dividirlo afuera, ¿va? ¿Sí? Voy a colocar 1 menos 1 para hacer lo contrario de lo que hice dentro de la integral. 1 dentro de menos 1 es menos 1, entonces me va a quedar el signo, ¿va? Solo el menos 1, no es necesario poner el 1. Y aquí arriba pues ya tengo el menos seno de x dividido coseno de x. Y ya de esta forma, ahora sí, ya tengo la derivada de la función y ya tengo la función. Es decir, completo mi teorema y ya puedo hacer la sustitución directa. En este caso va a ser, no debo de olvidar el signo menos que está fuera de la integral, menos el logaritmo natural de la función. En este caso la función es coseno de x más c. Y esta entonces debería de ser la respuesta a
este ejemplo número 6. ¿Sí? Ok. Veamos ahora una variante de este ejercicio número 6. Vamos con el número 7. Lo vamos a colocar de la siguiente manera. Ahora entonces, en lugar de darme la integral de la tangente de x, me dan la tangente al cuadrado de x. Ok. Por aquí alguien pues puede decir, y mire, hagamos la misma sustitución trigonométrica que en el anterior. Podría ser válido, ¿sí? Al hacer esa sustitución, me va a quedar lo siguiente: seno al cuadrado de x dividido el coseno al cuadrado de x, ¿sí? Por dx. Entonces, si yo tengo esta expresión, yo estoy diciendo de que en el denominador tengo la función, por lo tanto en el numerador debería de tener la derivada de la función. Pero si yo digo que mi función es coseno al cuadrado de x, la derivada del coseno al cuadrado de x, como aquí tengo este exponente 2, va a ser 2 veces el coseno de x por la derivada de el coseno de x, que va a ser menos el seno de x. Y esto no se parece en nada a lo que tengo aquí en el numerador, ¿no? Entonces, definitivamente no lo puedo trabajar de esta manera, ¿sí? No lo puedo trabajar de esta manera, ¿sí? Porque no puedo agregarle a esto el coseno de x o 2 veces el coseno de x, y todavía encima de eso falta otro seno para que sea un seno cuadrado. Entonces, no puedo, dijimos anteriormente que yo le puedo agregar números, pero no le puedo agregar la variable. Ok, entonces de esta manera es totalmente inviable. Voy a recordar algo. Cuando yo tenía en derivadas la tangente de x, si yo derivaba la tangente de x, ¿sí? Tenía 3 opciones de derivada. ¿Cuáles eran esas 3 opciones de derivada? Eran 1 partido el coseno cuadrado de x, esa era una. La otra era la secante al cuadrado de x. Y la última era 1 más la tangente al cuadrado de x. ¿Sí? Esas eran las 3 opciones que tenía de derivada a la hora de derivar la tangente de x. ¿Sí? Entonces, si yo trato de... Siempre hay que tratar de llevar mi expresión de la integral a algo que ya conocemos, ¿no? Si yo cualquiera de estas 3 expresiones yo la integro, si integro cualquiera de estas 3, me va a llevar de regreso a la tangente de x. Entonces veo que acá, pues algo que medio se parece, es esta última expresión. 1 más tangente al cuadrado de x. Entonces, que me falta sumarle 1. Entonces, como les dije anteriormente, también es válido en integrales sumar o restar números. En este caso yo le voy a sumar un número. Pero si le sumo un número, le tengo que restar el mismo número, y cuando es suma-resta, la operación se hace dentro de la misma integral, ¿sí? Entonces, yo voy a decir aquí lo siguiente. Voy a borrar aquí. Voy a borrar esta parte de aquí. Voy a decir lo siguiente. Voy a sumarle un 1. Pero como le sumé un 1, también le voy a restar un 1, ¿sí? Entonces aquí estoy compensando el número que le sumé, ¿sí? Vuelvo y repito, cuando es una suma o una resta, la operación se hace dentro de la integral, no como cuando es una multiplicación o división, que le agrego el número dentro de la integral y hago lo contrario fuera de la integral. Entonces, ¿para qué hice esto? Entonces vean aquí, esto se convirtió en una integral donde hay 3 elementos que se están sumando. Entonces lo que voy a hacer yo es que voy a compartir la integral, y aquí voy a integrar estos 2 primeros términos. Es decir que yo voy a tener la siguiente integral: 1 más tangente al cuadrado de x por el diferencial de x menos 1 por dx, ¿sí? Compartir la integral, ¿sí?
¿Para qué agrupé estos dos términos? Exactamente para tener este término que vimos aquí, ¿sí? Y ya vimos de que todo este término a la hora de integrarlo me devuelve tangente de x, entonces esta expresión de aquí yo ya la puedo integrar. Y la integral de 1 por dx, el 1 lo puedo sacar de la integral y me queda la integral de dx, y la integral de dx es x. Entonces, esto va a ser igual entonces a la integral de todo esto. Al integrar 1 más tangente cuadrado me da como resultado tangente de x menos la integral de 1 por dx, que sería x, y esto sin olvidar la constante de integración, ¿sí? Entonces, este debería ser el resultado a esta integral número 7, ¿sí? Entonces, ojo jóvenes, vuelvo a repetir, puedo sumar o restar un número a la integral. Aquí yo le sumé un número, ¿sí? Pero dentro de la misma integral le resté el mismo número, ¿sí? Para hacer efecto cero, ahí no estoy afectando en nada mi integral original. Luego, como estaba sumando y restando, agrupé los primeros dos términos, y como está restando el término que me queda suelto, pues hago una integral porque puedo trabajarla de esa manera también. Me queda un término conocido aquí, que si vamos a ver los teoremas de las integrales que les acabo de dar, 1 más tangente cuadrado de x es igual a tangente de x, y la integral del diferencial pues es x, ¿sí? Entonces espero que con estos ejercicios pues se vaya quedando claro cómo se resuelven también las integrales cuando tenemos funciones, ¿sí? Vamos a seguir haciendo más ejercicios, y ya saben que pueden mandarme sus dudas, y nos vemos en un próximo video, jóvenes. Saludos.